Estamos conversando con el maestro Omar López Espinosa sobre todos estos temas apasionantes de la reflexión intelectual, filosófica, los orígenes de la antropología también, por supuesto, que ocurrieron en el Chiapas del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Omar, no sé si tengas inconveniente en que entremos a un tema también de tu tesis sumamente interesante en cuanto a qué es lo que da realmente materia a toda la tesis, que tiene que ver con el concepto de indio, de indígena, de cómo se fue conformando el concepto sobre el particular a lo largo de esta historia que nos vas narrando. Claro que sí. Bueno, básicamente yo también me he llevado una sorpresa porque cuando inicié la investigación de tesis, iba con esta mirada y de alguna manera, pensando que yo me iba a encontrar textos en donde se iba a como describir, ¿no? De alguna manera, estas nociones que tenemos hoy contemporáneas sobre el indígena, ¿no? O el indio, ¿no? Bueno, el indígena, ¿no? Y me llevé la sorpresa, una sorpresa, porque realmente los intelectuales de los que yo estoy estudiando, realmente no debaten la noción de indio, ¿no? Claro, eso no quiere decir que no se esté dando en ese momento. Hay trabajos muy interesantes que se están haciendo, bueno, de historiadores que muestran cómo hay las élites estas más vinculadas a lo económico y a lo político de la audiencia de Guatemala, van a debatir ese concepto y esa noción en el siglo XVIII y durante buena parte del siglo XIX, ¿verdad? Este, y que de alguna manera pues va a tener como elemento la cuestión de sus derechos políticos, la cuestión de la República de Indios, digamos, todo esto. Pero para la época en que yo estoy estudiando, o este periodo que yo estoy estudiando, realmente no hay como ¿qué podríamos decir? Como un interés o por definir esa noción de indio, ¿no? O sea, ¿quién es el indio? Básicamente, cuando tú encuentras el término indio, lo emplean con la acepción que marca la época, es decir, como el originario de estas tierras, no oriundo de estas tierras, el indio, ¿no? Nacido en estas tierras, eh, como le llaman, de las Indias, ¿no? Como se le conoció, pero realmente ninguno de ellos está como debatiendo la noción. Para ellos es importante más bien el hablar sobre los americanos. El concepto que usan es el americano, ¿no? Y otra cosa que también no puedo dejar de subrayar es que eh, tal vez, lo voy a decir así, tal vez por la mirada que tienen estos intelectuales y sus intereses más académicos, no voltean a ver al poblador o al local que tienen al lado, ¿no? Más bien, no es tema de debate, no es tema de interés o de estudio al que tienen al lado, ¿no? En este caso, ¿no? Al que le ayuda en casa, ¿no? Al que le ayuda en la finca, ¿no? Porque de alguna manera no es parte del debate. Para ellos es como su visión está más cifrada en el monumentalismo, ¿no? En las ciudades, en la selva, ¿no? En las migraciones, ¿no? En la cuestión de las migraciones, ¿verdad? Y por tanto, entonces, no es parte. Y eso también yo lo remarco en la tesis, porque es una discusión también que nos permite ver cómo la noción de indígena que tenemos hoy va a ser de manufactura ya muy posterior, como te decía hace rato, ¿no? Yo creo, a partir de los datos que yo tengo, que va a ser más o menos después de la segunda mitad del siglo XIX, el origen, digamos, todos estos debates sobre la construcción de la noción de indio y de indígena como lo conocemos hoy, y que de alguna manera se va a reforzar ya con estos intelectuales posrevolucionarios, bueno, como Gamio, ¿no? Como toda esta generación, ¿no? de antropólogos o de etnólogos, ¿no? Con una perspectiva más hacia la construcción de nociones
que fortalezcan un proyecto nacional, ¿verdad? Pero en el siglo XVIII no está, por lo menos con estos historiadores, con estos eruditos, perdón, no está esta discusión. Entonces, para ellos cuando hablan, son gentiles, son idólatras, son americanos, o son cualquier otra, o son otro tipo de personas, ¿no? Digamos, cuando yo estoy diciendo esto, me estoy refiriendo a los sujetos que ellos están estudiando, que en este caso son los pobladores de esas ciudades derruidas, como va a ser el caso de Palenque, ¿verdad? En los viajeros, ya del siglo XIX, de 1830, 1840, más o menos, pues ya van a aparecer algunas descripciones algunas descripciones que nos permiten darnos una idea de la representación que se tenía sobre el indígena en aquel momento. De hecho, el que tiene más pasajes en sus informes de viaje sobre esto es Stephen, ¿no? Que él de alguna manera detalla estatura, tipo de piel, talla, ¿no? Ciertas costumbres, ¿no? De la gente que va acompañando las exploraciones. Pero bueno, yo creo que eso es porque de alguna manera están conviviendo en ese momento con ellos, ¿verdad? Y eso hace que él observe cosas que desde su mundo anglosajón, ¿no? Pues le parece extraño y como que empieza él a hacer esa reflexión, ¿verdad? Cosa que no aparece en estos intelectuales de esta tertulia académica en los documentos, ¿no? Eh, y de verdad, yo también me llevé una sorpresa, digo, porque yo ya venía con la idea de que iba yo a encontrar esta noción, porque de hecho mi tesis realmente empezó con eso, ¿no? Es decir, mi tesis empezó porque lo que quería yo era hacer un estudio sobre las representaciones de las nociones de indígena que se empleaban en las etnografías de 1950 a 1970 en la región de los Altos, ¿no? Y entonces, ya de alguna manera dialogando con colegas y trabajando la tesis y trabajando con mis asesores y todo, empezamos a darnos cuenta de que eso no lo podíamos resolver, ¿no? O no podíamos tener otra mirada más que resolver, tener otra mirada si nosotros seguíamos, digamos, posicionados mi mirada, o si yo seguía posicionando mi mirada en el siglo XX, ¿no? Tenía yo que echarme un saltito más atrás, ¿no? Es decir, tenía que irme más atrás para saber en qué momento se empezó a gestar esta noción de indígena, ¿no? Como la conocemos o como está utilizada en las etnografías de la antropología, ¿no? Clásica. Y entonces hice varios ensayos, me ubiqué en el siglo XIX y ahí me di cuenta que de alguna manera lo que estaba en el siglo XIX era bastante parecido o muy cercano a lo que vamos a encontrar en este largo tiraje hasta el siglo XX, ¿no? Y entonces dije, bueno, que pues estoy encontrando cosas que pues voy a escribir casi lo mismo, al final voy a decir que el siglo XIX por ahí puede ser, ¿no? Pero después, en una conversación que tuve con un par de colegas, me dijeron, oye, ¿y por qué no te avientas a revisar el siglo XVIII? Ve que hay escritos sobre el siglo XVIII, ¿no? Obviamente no son etnografías, no son informes de exploración como los de Frederick Starr, ¿no? O los trabajos de Thompson, o los trabajos de Franz Blom, por ejemplo, ¿no? Que revisé, o los de Basauri, ¿no? Para un periodo, ¿no? Mosley, por ejemplo, no eran esos, ¿no? Eran trabajos con una perspectiva más humanística, ¿no? Más humanística y más vinculada a la literatura. Eso también es interesante, ¿no? Estas tertulias académicas son de alguna manera la mirada de Ordóñez, de Paul Félix Cabrera, están más vinculados a la cuestión ¿cómo se llama? De una mirada más de la literatura, ¿no? También yo creo que por eso no está esta mirada ni esta reflexión o este análisis sobre el indígena, ¿no? Sobre la noción del indígena, porque obviamente no va a ser el tema de interés para ellos, ¿no? El tema de interés para ellos va a ser explicar el origen, ¿no? Explicar el origen de los americanos. Entonces, por ahí va también mi tesis, va a ser un énfasis en esto, ¿no? Aclarando que mi periodo y sobre todo los personajes que yo estoy trabajando, pues no tienen como motivo en ese momento este debate, ¿no? Y algo que sí
creo que también es importante que yo señale es que eh, para entrarle a este trabajo y para entender un poco lo que, o más bien para entender lo que ellos están tratando de comunicarnos en estos documentos, tuve que buscar textos de la época. Por ejemplo, me metí a hacer una revisión sobre el diccionario de autoridades, ¿no? De este primer diccionario que existe, ¿no? Que es del siglo, que es en este periodo, ¿no? Y que de alguna manera eso me permite ver cómo eran las nociones. Y entonces ahí entré a revisar qué quería decir el término palenque, por ejemplo, ¿no? Existe en este diccionario de autoridades, ¿no? Es, y ahí palenque hablan de que es un sitio como una especie de campamento, ¿no? Así te describo, ¿no? Como avanzadas, puestos de avanzadas, esos son los palenques, ¿no? O sea, no es otro, no tiene otra significación más que ser como un puente o como un puesto de avanzada amurallada, por ejemplo, ¿no? O me metí, por ejemplo, a entender qué quería, bueno, a saber qué quería decir la acepción en aquella época de parecer, tratado, ¿no? Es decir, empecé gentil, por ejemplo, ¿no? Que aparece mucho en los documentos. ¿Por qué? Porque de alguna manera creo que era importante o es importante para la tesis no caer en anacronismos, ¿no? Porque de repente es muy fácil caer en anacronismos. Y eso también, querramos o no, nos genera otro tipo de reflexión o otro tipo de conclusiones, ¿no? Entonces, me metí a ese diccionario de autoridades y yo vi y busqué el término acepción indio, ¿no? Porque era el término de la época, indio, no indígena, indio, ¿no? Que hoy hay mucha gente que le molesta un poco el término de indio, ¿verdad? Porque ya tiene toda una carga ideológica y también el que lo escuche y se molesta también tiene una carga ideológica, pero realmente el concepto de indio es un concepto que se acuñó en la época y que según basándonos en esta referente o en esta fuente, es alguien que es originario del lugar, ¿no? Es alguien que es oriundo, es indígena, nacido en, ¿no? No tiene otra acepción en el diccionario. De hecho, si a alguien le interesa, yo creo que es muy importante revisar estos diccionarios, ¿no? Porque ahí nos permiten tener como noción de las nociones, ¿no? De las nociones y sobre todo de los términos, perdón, que se utilizaban en cada época, ¿no? No es lo mismo tampoco cómo se representa hoy América, cómo se representó en el siglo XIX, cómo se representó en el siglo XVIII. El mismo concepto, ¿no? Ha venido cambiando. El concepto es histórico al final, ¿no? Y entonces por eso yo creo que para mí era esencial entrar a este debate, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los intelectuales que yo estudio, si bien no tienen el interés de hacer un análisis sobre el origen del indígena o cómo veían al indígena, pues no es tal vez porque no quieran, sino más bien porque está su mirada muy naturalizada y no hay que estudiar al que tengo al lado para construir la otredad, sino más bien mi otredad lo voy a construir a partir de esas ciudades derruidas y de esas ciudades abandonadas, ¿no? Por ahí empieza el asunto, ¿no? No es tanto mi otredad del cercano, sino mi otredad con aquello que desconozco, con aquello que no sé qué es, que no sé cómo se nombra. Bueno, por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, un poco, pues eso es lo que yo puedo comentarte en términos de esto que me hacías, ¿no? De la pregunta que me hacías, ¿no? De las nociones sobre los primeros pobladores del sureste, la representación del indio en el pensamiento de ilustrados, exploradores y viajeros de Chiapas, que es el título original de tu tesis. Fíjate Así es. que sería bueno comentar también para nuestra audiencia una anécdota que se cuenta de un gran antropólogo mexicano que a principios de los 80 le preguntaba a un alumno en clase que, pues qué lástima que habían desaparecido los mayas en aquella hecatombe que no se podía todavía explicar. Y él lo volteaba a ver y le decía, ¿te das cuenta de la barbaridad que estás diciendo? Los mayas siguen en nuestras calles, en provincia, en las calles de San Cristóbal, en Comitán, en todos lados. Son ellos los descendientes de los mayas. Y efectivamente es un cambio de perspectiva tremenda que de acuerdo con lo que hemos platicado, tú nos has platicado hoy, pues han pasado 200 años para no darse cuenta de esa otredad y de esa convivencia que tenemos
pues, con los mayas de todas las épocas a lo largo de la historia. Yo pienso en otro anacronismo, creer que voy a ir en este momento a Atenas y me voy a encontrar a los tataranietos de Pericles y de Sócrates y van a ser tan retóricos y tan elocuentes y tan sabios y filósofos como aquellos. Pues evidentemente no, pero justamente eso es lo hermoso de la historia, estas transformaciones, el estudio de los orígenes, lo que nos cuentas de justamente estos tratados normativos de la lengua que son los diccionarios que responden a su realidad inmediata y que las palabras y los conceptos también son como entes biológicos, ¿no? Están y luego ya no están y luego hay que registrarlos con los neologismos. En fin, qué interesante charla, Omar, en verdad te agradecemos mucho y me quedé pensando hasta qué punto también Antonio del Río con sus informes fue un individuo que detonó la imaginación de Robert Louis Stevenson y de Daniel Defoe y de todos estos grandes escritores que en la literatura primero abrevaron a través de otros escritos para escribir sus grandes novelas sobre territorio americano, ¿no? Qué Claro, maravilla. Pues claro. muchísimas gracias, mucho éxito la conclusión de la tesis, por supuesto, y con todos los estudios que están por venir, que tienes por realizar, y me imagino la gran cantidad de líneas de investigación que has ido registrando para el futuro inmediato, que seguirán, obviamente, y me gustaría que la gente lo sepa, muchos de los cuales trabajarás tú y muchos de los cuales heredarás a tus futuros alumnos en esta investigación, ¿no? Porque he sido testigo de eso. Lo que ya no pudieron hacer los maestros, se lo heredan a los alumnos para que continúen dándoles el rumbo por qué cauces seguir caminando, ¿no? Claro, sí, 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 es entrar de verdad. Nunca pensé que entrar a este mundo del siglo XVIII y sobre todo de los intelectuales de la provincia de Chiapas fuera tan rico y abriera tantos caminos, ¿no? Es decir, quedan muchas cosas pendientes. La tesis es, o sea, la tesis lo que te permite es precisamente eso, ¿no? Perfilar de un documento, ir perfilando otras líneas de investigación de este documento, ¿no? De la investigación de tesis, ¿no? Y hay varias líneas que yo sí quiero seguir explorando después de concluir la tesis, sobre todo, por ejemplo, tú hablabas del imaginario, ¿no? A mí me he concentrado en un pequeño apartado de la tesis sobre la importancia de los dibujantes en términos de las imágenes, de las primeras imágenes, por ejemplo, ¿no? Y cómo ellos estaban influenciados por toda una entre comillas, una teoría y una influencia del dibujo en aquel momento y que de alguna manera esos dibujos son los que se vinieron heredando y que después se fueron como retocando, ¿no? Transformando y hasta tener hoy una de las imágenes que conocemos en papel, por lo menos, ¿no? De algunos de estos, de algunas de estas estelas, ¿no? Entonces yo me he metido, por ejemplo, esa es una línea, pero quedan más, por ejemplo, la retórica, por ejemplo, los documentos de estos intelectuales, si bien no tienen esta mirada positivista de la ciencia contemporánea, en la retórica, pero la retórica no es esta retórica del que va a ser un concurso, ¿no? De declamación, sino más bien una retórica, sus textos están escritos para argumentar e instrumentar una verdad. Es la retórica como un elemento de verdad, ¿no? Entonces, por eso también está la disputa entre estos intelectuales del siglo XVIII, ¿no? Entre Paul Félix Cabreras, Ordóñez o Solórzano, porque de alguna manera lo que están haciendo es poner a debate sus retóricas, sus argumentos, y eso es otra cosa rica también, ¿no? Que quiero dejar claro aquí o asentar en que como parte de mi tesis, es decir, que no hay una verdad instituida en aquel momento. Hoy tenemos una verdad casi casi naturalizada a partir de la arqueología o la antropología sobre el origen, ¿no? Mm. Ya está, y de ahí no nos movemos, ¿no? O sea, ya cuando lo primero que tú le dices a un chico, oye, ¿quiénes son los mayas? ¿No? ¡Pum! Y automáticamente ya, sí, los mayas son tal, 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 ¿no? Es decir, ya hay una narrativa Un establecida, ¿no? estereotipo. Ujú. En aquel, ¿por qué? Por los cuerpos colegiados, los científicos, los arqueólogos, todos, ¿no? Por estos cuerpos. En aquel momento no, por eso para mí es importante
hablar de la noción de ágora, por concepto como noción, ¿no? En donde se están poniendo a debate todas estas miradas. Y entonces es disputa, pero también es encuentro. Y al final no sabemos, nunca supimos si llegaron a un acuerdo porque la historia, hasta ahora hay que seguir investigando, ¿verdad? Pero toda la historia, todos los documentos que ellos escribieron nos hablan de esta riqueza de discursos, de argumentos, ¿no? Retóricos para establecer una verdad. Hay muchos, o sea, cuando dices que hay muchas líneas, están los dibujantes, está lo de la retórica, está lo que de alguna manera te decía, las discusiones transatlánticas y venir a discutir la visión eurocéntrica, ¿no? Que es un poco lo que tú decías sobre la colonialidad, ¿no? Más bien yo creo que habría que revisar bien esa noción de colonialidad, porque lo que tenemos ahí es que los americanos no se tragaron, ahora sí, no se tragaron la aspirina completamente en aquella época, ¿no? Más bien allá se están construyendo, o sea, en esa época se están construyendo propias ideas, y a eso yo no le puedo llamar de colonialidad. Más bien, nosotros estamos colonizando de alguna manera a los europeos. Y tú ve a los tratados de Voltaire, Voltaire cita trabajos, ¿no? O cita referentes de América, de textos de América, descripciones de América. ¿Quiénes lo produjeron? Lo produjeron los frailes que vinieron, muy probablemente Sagú, Landa, Toribio Benavente, todos estos, ¿no? O sea, de alguna manera, y ellos, estos grupos elites lo leyeron. Entonces, realmente yo no estoy como tan de acuerdo con esta mirada de colonizarnos, ¿no? Más bien yo creo, en términos más de Jorge Guerra Cañizales, que el conocimiento, que América y Europa se construyeron de una manera global y al mismo tiempo, en estas discusiones transoceánicas. Y entonces, más bien, sí es cierto que se leyeron a los ilustrados. Es cierto que estos libros prohibidos de Europa que entraban muy probablemente por el puerto, ¿no? de Guatemala, el Atlántico, no sé, creo que es, llegaban a Guatemala y de ahí de alguna manera seguían sus recorridos, como bien nos hace notar también Carlos Navarrete, a otras regiones como la provincia de Chiapas. Pero eso no quiere decir que estos intelectuales La estén... primera imprenta de Chiapas llegó por allí también justamente, ¿no? Por Puerto Claro, Barrios. claro, pero fíjate, eso no quiere decir que los intelectuales estén reproduciendo las mismas ideas de Voltaire, de Rousseau, ¿no? Más bien ellos están haciendo sus propias ideas. Es más, hay una gran diferencia, bueno, una diferencia entre lo que plantea Buturini, lo que plantea Clavijero, Fray Servando Teresa de Mier, con nuestros intelectuales del siglo XVIII de la provincia de Chiapas. Entonces, por eso yo no sé si hablar de colonializar. Más bien yo creo que lo que sería más interesante es como entrar a revisar si esta noción de visión, ¿no? Eurocéntrica, si esta visión eurocéntrica eh, era para explicar un momento, ¿no? Era un momento establecido de la historiografía mexicana, ¿no? Y por eso tuvo un gran impacto y tuvo mucho, y fue muy utilizada y ha sido muy utilizada, y hoy es parte de un discurso no solo académico, es parte de un discurso también político, ¿no? También, ¿no? Entonces, yo creo que yo también peleé un poco ahí con esto, porque varios colegas me han hablado sobre la decolonialidad, y yo cada vez estoy más convencido que los intelectuales, revisando sus textos, realmente no están reproduciendo las ideas de estos europeos, están haciendo sus propias ideas. Claro, influenciados por lo que se está escribiendo, como ahora, como tú o como yo, cuando nosotros escribimos un artículo o vamos a hacer un libro, pues todas nuestras ideas no son tan auténticas que digamos, ¿no? Porque hemos abrevado de textos, nos hemos influenciado de autores, ¿no? No sé, ¿no? Depende del campo en el que estés, ¿no? Claro. Entonces, es un poco eso, ¿no? Un poco yo creo eso, ¿no? Entonces, por eso esta es otra línea que de la noción o de esta perspectiva de la historiografía desde la eurocentricidad, ¿no? Claro. Entonces, el trabajo realmente de la mirada natural que tenemos y, y empezar a experimentar con otras interpretaciones. Sí, por Eso es todo. supuesto. No, pero pues qué interesante, eso es no solo la academia, eso es la reflexión diaria. Y recuerdo por allí alguien que había comentado, qué bueno que se quemó la biblioteca de Alejandría, porque si no se hubiera esterilizado el conocimiento, es lo que pasa ahora, ¿no?
Si ya todo se supiera y todo se aceptara tal como es, pues ya no habría pasos para adelante. Eso es lo maravilloso del conocimiento y que desde la academia ustedes nos pueden compartir. Pues muchas gracias, Omar, de nuevo. Y pues estamos Gracias, pendientes, Armando, a muchos ti. temas que tratar. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta edición de Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente.